son muchos los temas que rodean a Petróleos Mexicanos y bueno, justamente para conocer más de estos temas tenemos en la línea de Mega Noticias TVC, como siempre le agradecemos que nos regale unos minutos la periodista Ana Lilia Pérez, que conoce a fondo el tema de Pemex. Ana Lilia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, buenas noches y aprovecho para enviarte un saludo y mis mejores deseos para ti, para todo tu auditorio en este año que arrancamos. Muchísimas gracias, igualmente Ana Lilia. Bueno, a ver, arrancamos, esperamos los buenos deseos, pero ¿cómo se encuentra Pemex? ¿Cuál es la realidad de Petróleos Mexicanos en este momento? Pues Pemex se enfrenta a grandes retos, ha sido así permanentemente. Pero ahora merece mucha atención, por supuesto, porque es una de las apuestas principales del actual gobierno y recordemos que es un eje fundamental del Plan Nacional de Desarrollo y que ahora se ha dispuesto que se destinen recursos a Petróleos Mexicanos y que se tiene la intención de hacer de Pemex una palanca de desarrollo nuevamente. Por eso es importante el ir viendo su comportamiento. El tema central en lo que va de esta administración ha sido el enfoque de pues poder abatir el huachicol, el robo de combustible. Esta es una tarea que aún tiene pendientes. Tenemos ya un año de esta estrategia integral que lanzó el gobierno, que ha tenido buenos resultados, pero aún no se logra erradicar esta práctica. Aún vemos sí cifras positivas en materia de combate al robo de combustible, pero vemos que todavía es una práctica que se niegan a abandonar en algunas zonas que son muy importantes para Petróleos Mexicanos, como es el Bajío, el estado de Guanajuato. Lo que allí ocurre, la resistencia por parte de grupos criminales para dejar esta actividad, son un indicador de que hay todavía muchos poderes fácticos que se resisten a dejar este negocio multimillonario, Paco. Por lo que me estás diciendo, podríamos mencionar, podríamos considerar que las cifras que han presentado en contra del combate al llamado huachicol no son reales. No, de lo que yo estoy hablando es que todavía se tiene un reto en materia de erradicar por completo esta práctica. Sí. El gobierno ha presentado cifras que hablan de una disminución en cuanto a volúmenes que tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica? La mayor parte del volumen sustraído a Petróleos Mexicanos no era en toma clandestina, Paco, sino mediante esquemas internos desde dentro de las estructuras de la petrolera. Te pongo un ejemplo muy claro. Sí. Para sacar el combustible que llega a las gasolineras, la pipa que entra a las terminales de almacenamiento y reparto para que le abastezcan de ese combustible ingresa con una factura. Lo que se hacía era que se operaba con facturas apócrifas o facturas clonadas. Con una factura legal se sacaban 2 o 3 pipas ilegales. Esto nos da una idea de la magnitud del robo. Y en esta modalidad de sustracción no se requería tomas clandestinas, se requería la colusión del personal de Petróleos Mexicanos y de contratistas de Pemex y de los gasolineros que comercializaban este combustible robado. Por eso es que en las cifras se presenta este decremento del robo en cuanto a volúmenes. Sin embargo, tomas clandestinas aún continúan y estas son las que son operadas, muchas por grupos criminales, como es el estado de Guanajuato, donde tenemos 2 cárteles que están disputándose este mercado, que es el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima, que es una organización criminal que nació ex profeso como el primer cártel huachicolero. Esto también nos da un indicio del cómo todavía es una actividad que se disputan los grupos criminales, porque hemos visto que, por ejemplo, hasta estos momentos
no se ha detenido a líderes como el Marro, que es uno de los principales operadores de este negocio ilegal. Es decir, ha habido resultados en cuanto a frenar el robo de grandes volúmenes desde dentro de Petróleos Mexicanos, pero todavía es un reto, por ejemplo, el desincentivar que comunidades participen en este tipo de actividades. Claro. Ahora, dentro de todos estos retos hay que agregarle uno más, Ana Lilia, y es el tema del sindicato petrolero. Y ahí hay dos preguntas principales que me gustaría que nos respondieras. Una, ¿efectivamente ya se fue Romero Deschamps? Y la dos, ¿viene aparentemente la designación de una nueva mesa directiva del sindicato? ¿Será más de lo mismo o será efectiva la nueva ley? El tema de Romero Deschamps es uno de los grandes pendientes que tiene la actual administración en materia de combate a la corrupción. Romero Deschamps deja el sindicato petrolero, pero en una operación en la cual se designa a quien era el secretario, el tesorero del sindicato, unos meses antes de que Romero Deschamps saliera del sindicato, se nombra a Manuel Limón secretario del Interior. ¿Por qué se le nombra secretario del Interior? Según los estatutos del sindicato petrolero, en ausencia del secretario general, el secretario del Interior puede tomar las funciones del secretario general. Es decir, no hace falta que se le nombre secretario general de manera interina cuando tiene estas atribuciones siendo secretario del Interior. Fue una maniobra mediante la cual Carlos Romero Deschamps se aseguró de dejar a un incondicional de él. Así Por eso es que la sola salida de Carlos Romero Deschamps no basta ni en materia de combate a la corrupción de una organización gremial que ha sido copartícipe de ilícitos como el robo de combustible, por ejemplo, encubriendo a trabajadores, encubriendo esta práctica, pero además por sí la sola estructura sindical representa un reto para la actual administración también por todas estas modificaciones, estas reformas que ha habido en materia laboral, donde ahora también pues acuerdos como el TEMEC, por ejemplo, exigen la democratización sindical. Y con una estructura como la que actualmente tiene el sindicato petrolero no podemos hablar de tal. Es un tema largo el de Petróleos Mexicanos, sin duda, y te agradecemos como siempre que nos des luz y tu opinión en torno a todo lo que puede acontecer en torno a Petróleos Mexicanos. Ana Lilia, como siempre, agradecido. Con todo gusto, Paco. Saludos. Buenas noches. Muy buenas noches. Ana Lilia Pérez, periodista y conocedora del tema energético.